Aquí pueden ver, por ejemplo, algunos de los documentos donde pueden seguir investigando sobre esto: el Mahabharata, el Kanchur, el Popol Vuh, el Ramayana, la tabla sagrada de los Hopi, los textos de Qumran, la Biblia, que la hemos utilizado en esta charla, y también el poema de Gilgamesh. Hablan de todos estos visitantes que, bueno, están allí hace mucho tiempo, porque aún están. En Efesios 6:12, Pablo nos dice que la lucha que nosotros tenemos, la lucha que tenemos como humanidad, no es contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Nuestras disputas no deberían ser contra otros seres humanos. Las desgracias que nos ocurren no es culpa de otros seres humanos, ni del vecino, ni del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos, ni de nadie. La verdadera lucha, como dice acá, es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Significa que la lucha real de los seres humanos son contra quienes nos gobiernan, tanto en la élite de este mundo como en las huestes de las regiones celestes que vinieron de arriba, los caídos, porque los caídos fueron los que implantaron este sistema de control. Implantaron la economía, implantaron la religión, implantaron la política, implantaron el militarismo desde los tiempos más remotos. Y hoy en día ya ellos no gobiernan personalmente las riendas de este mundo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de los seres humanos que, bueno, les sirven fielmente. De ahí donde surgen las sociedades secretas y todo el tema del ocultismo, donde se sigue adorando a estos dioses. Por eso muchos presidentes pertenecen a la masonería, incluso muchos líderes religiosos y muchas personalidades que están en altos cargos de poder. Pertenecen a sociedades secretas donde se adoran estas entidades. Y bueno, como les comentaba, Jehová eligió su pueblo, y esto está desde el Génesis 17, cuando él hace el pacto con Abraham, que primero se llama Abraham y él le cambia el nombre a Abraham, con H. Y dice que la descendencia después de él, en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ese es el pacto que hizo Jehová con Abraham, y el pacto es la circuncisión. Se corta el prepucio del niño, obviamente del varón, cuando nace, y bueno, de ahí toda esa descendencia, desde ahí quedó estipulado que él sería el Dios de ellos. Y obviamente la descendencia de Abraham es el pueblo judío. No la humanidad entera. Se cree que la humanidad desciende también de Abraham y de Adán y Eva. Recuerden que como humanidad ya éramos. Abraham solo fue un personaje que vivía por allá, un personaje nómada. Allá lo contactó en Ur de Caldea Jehová y hizo este pacto con él. El pueblo judío es la descendencia de Abraham y su Dios es Jehová. Solo el Dios de ellos, no de nosotros. De hecho, ellos ni siquiera nos consideran ni como humanos. Los judíos nos consideran, nos dicen los goyim, nos dicen animales, porque ellos son el pueblo elegido. Según ellos, nosotros no tenemos salvación, solamente ellos. Bueno, y de ahí se desprende todo el judaísmo de Abraham. Abraham tiene dos hijos, Ismael e Isaac. De Ismael se desprende todo lo que es el Islam, el mundo árabe, y de Isaac el judaísmo. Isaac tiene dos hijos, Esau y Jacob. A Jacob se le cambia el nombre Israel, ahí en el Génesis 32, 22-31, y él tiene los hijos, los 12 hijos varones, de los cuales se desprenden las 12 tribus de Israel. Él tuvo 4 mujeres, el señor Jacob le rindió, ¿no? Tuvo a Raquel, a Lea, a Bila y a Silpa, con las cuales tuvo todos los hijos que tuvo. Además de
establecer el pacto con ellos, les dio mandamientos y les dio unas leyes en el monte Sinaí. Les dio los 10 mandamientos y les dio 613 leyes. Todo esto está consignado en la Torá, las 613 leyes y los 10 mandamientos. Se las dio, por supuesto, en tablas de piedra, ¿no? Toda esta historia que se cuenta allí. Ahí lo que hizo Moisés fue subir a la nave, porque es un personaje extraterrestre. Y miren lo que relata aquí, ¿no? Para que veamos cómo lo que nos está relatando aquí es el aterrizaje de una nave extraterrestre. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, es decir, salía humo, ¿no? Como cuando va a despegar un cohete de estos de la actualidad. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, ¿no? Todas las turbinas, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera por el aparato que estaba descendiendo en ese lugar. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, ¿no? Todo el ruido que podía hacer una nave de estas. Moisés hablaba y Jehová le respondía con voz tronante, con algún tipo de tecnología, no se sabe. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, él se metió a la nave. Recuerden que estuvo ahí en la nube, dice que él se montó en una nube uno no se puede montar, no hay posibilidad. Él lo que hizo fue entró en una nave y duró ahí 40 días con Jehová. En la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. ¿Por qué no podían traspasar? Porque era peligroso acercarse a lo que estaba sucediendo ahí. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estragos. Entonces Moisés estuvo 40 días allí escribiendo las 613 leyes y los 10 mandamientos que le entregó Jehová. Estuvieron ahí charlando, incluso en el Antiguo Testamento, como lo vemos acá, Moisés lo vio cara a cara en distintas ocasiones, en el Éxodo, cuando dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera de su compañero, porque Jehová era un personaje corpóreo, tenía cuerpo, se podía ver. En Deuteronomio, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, en medio del fuego. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y hay muchas citas, como vemos acá, donde supuestamente Moisés habló cara a cara con Jehová. Más citas, Deuteronomio, Génesis, Números, nos muestran cómo nos dice que y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Eran compadres, eran amigos. Jehová lo llamaba, Moisés, venga acá, dígale esto al pueblo de Israel, y se sentaban y conversaban. Y él era el único que se podía acercar. Él era el intermediario entre Dios y el pueblo. Y estoy seguro que eso les suena, ¿no? Porque aún sigue habiendo esos intermediarios entre Dios y la gente. Hoy en día se llaman sacerdotes, pastores, gurúes, etc. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de esto? Sobre ver al Padre, ¿no? Nos dicen en Juan, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Esto se lo decía Jesús a los judíos que tenían la creencia de que Moisés no solamente escuchó la voz de Jehová, sino que lo vio. Entonces ya empezamos a entender la piedra o el malestar que les ocasionaba el mensaje de Jesús a los judíos, porque ellos tenían otra enseñanza. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. El único que tiene inmortalidad, que mora en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea honra y poder Dios sempiterno. ¿Por qué al Padre eterno, al Dios verdadero, no se le puede ver? Sencillo, porque no es un señor. No es alguien, no es un viejito en el cielo con barba y bastón, sentado en un trono. No es eso. El Padre eterno de las luces es la fuerza de la creación, la fuerza que engendró los mundos y los universos. No tiene cuerpo, no tiene voz, no tiene ojos, no tiene brazos. La fuente de la que emanó el todo, es la luz bendita e inaccesible, como dice Jesús aquí, que ningún ojo puede ver.
No, nadie la puede ver. Como dice por ahí otra cita, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos porque Dios es toda la creación y nosotros estamos dentro de la creación. Es como el feto cuando está en el vientre de la madre, no puede ver a los padres o a la madre porque está dentro de ella. La puede sentir, la puede percibir, pero no puede verla. Entonces, solo la puede ver en el momento en que nace. Y como humanidad, en el proceso que vamos de avance, de ascenso espiritual, en algún momento conoceremos a Dios, pero no como un Señor. O sea, conoceremos la verdadera esencia de lo que significa el Creador. Pero estamos en ese proceso de avance y comprensión que aún nos llevará tiempo como humanidad. Pero Jesús nos adelantó algo para entender que al Dios verdadero, si nos dicen allá está, o ven que yo vi a Dios, o yo vi a Dios en un sueño, eso no es Dios, eso es otra cosa. Eso hace parte de los falsos dioses. Entonces hay diferencias muy puntuales, mientras que Jehová siempre era relacionado con la oscuridad. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Primera de Reyes 8:12. En el Éxodo se nos dice, 20:21, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, el Dios de ellos, ¿no? Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, en gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Amos 5:18, hay de los que desean el día de Jehová, ¿para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. En estas citas hay más. Lo que vemos en común es la oscuridad. Si vamos al Nuevo Testamento, mensaje de Jesús nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. No unáis, según de Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. El mensaje de Jesús fue de luz, del Dios de luz, de la vida. El Dios de los judíos es el Dios de la oscuridad. La organización negativa, oscura que cayó aquí hace tiempo. Unas grandes diferencias. Y por supuesto también el tema de la ley. Mientras que a ellos se les entregó tablas de piedras, el mensaje de Jesús nos enseñó cuál es la verdadera ley. Cuando Pablo enseñó que, pero ahora estamos libres, en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? La de piedra. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? La ley de Moisés. Él es muy inteligente porque él estaba hablando a judíos. Él no podía decir, no, su ley es pecado, porque pues podían ahí, no sé, matarlo de pronto. Y él les dice, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciaréis. Es decir, los 10 mandamientos lo que realmente hacen es una invitación al error. No mataréis, te están invitando a matar. No desearéis la mujer del prójimo, te están invitando a que desees la mujer del prójimo. Porque cuando usted le dicen no hagas esto, inmediatamente te despiertan esa curiosidad por hacerlo. Entonces, ¿qué hizo la creación original para asegurarse que el hombre vaya por el buen camino? Nos colocó la ley en el corazón, como dice acá el mensaje de Jesús en Corintios 3:13 a través de Pablo. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, el verdadero, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La ley original está en el corazón humano. Es esa voz que le dice a usted, cuando usted va a hacer algo negativo, que eso no está bien. Y ustedes saben de lo que le estoy hablando. Todos hemos sentido eso y lo sentimos. Siempre hay una ley en el corazón, una ley que es viva, que nos dice, por ahí no es, te estás equivocando. Pero esa ley no juzga, no es como la ley de Moisés, que si tú la quebrantas,
en aquella época te mataban a pedradas. No, no, esta ley no te juzga, no te señala. Al contrario, te levanta y te impulsa a que no peques más, o a que no cometas errores, porque eso de que peques suena como religioso, a que no sigas cometiendo el mismo error. Esa es la diferencia. Mientras que una ley es viva y te acompaña permanentemente, la otra está escrita en textos o en letra y tienes que aprendértela mentalmente para que no se te olvide. Esa es la diferencia de una falsa ley con la verdadera ley. Bien, seguimos acá, porque además, bueno, Jesús en varias ocasiones, digamos que contradijo, por decirlo de alguna forma, la ley mosaica. La famosa ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, que es una ley vengativa. Él en Mateo 5:38 enseñó el perdón. Él dice, vosotros oísteis que dijeron ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo, perdonad a vuestros enemigos, haced el bien a aquellos que os maldicen, si alguien te roba tu capa, dale también tu abrigo. Es decir, él entregó una ley distinta, una ley de conciencia, para que no sigamos la cadena de venganza. A nosotros nos hacen algo malo y queremos devolverlo, y si podemos devolverlo peor, pues mucho mejor. Sentimos de aquella frase que dice la venganza se sirve fría o la venganza es dulce. Entonces ahí Jesús lo que hizo con esa enseñanza es decirnos, en lugar de vengarte, perdona. Y si perdonas, terminas la cadena de violencia que la humanidad vive. Porque si yo le devuelvo lo malo que me hizo otra persona, esa persona seguramente después me lo va a devolver más grande. Y ahí nunca vamos a terminar hasta que, bueno, hasta que ocurra una tragedia. Pero también en Levítico, cuando es sorprendida, cuando la ley de Moisés dice qué hacer cuando alguien es sorprendido en adulterio. Dicen que tienen que ser muertos apedreados, ¿no? Los adúlteros. Y Jesús enseñó con la cita de la adúltera, cuando se la llevaron y le dijeron, maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Según la ley debe morir apedrada. El que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hizo Jesús allí? Él no contradijo directamente la ley de Moisés. Él le dijo, si alguno de ustedes está limpio, levante la piedra, porque es justo para hacer juicio. Pero como Jesús sabía, conociendo el corazón de sus hombres, que ellos también eran hombres que cometían errores y tenían también sus cosas guardadas, él lo que hizo fue hacerles un llamado a la conciencia. Y cuando él dijo eso, ellos inmediatamente pensaron, reflexionaron y dijeron, no, pero yo también tengo fallas, ¿cómo la voy a juzgar? Y cuando él se acerca a ella, le dice a la mujer, yo no te voy a juzgar, pero levántate y no peques más. Entonces hay una gran enseñanza, ¿no? Como también en el Éxodo, que los judíos tienen como día sagrado el sábado, el sabbat. Ese día ellos no trabajan, el séptimo día descansan. Y Jesús dijo, no, eso es ley de hombres. Cualquier día es normal. No hay ningún día especial para dedicárselo a Dios ni nada de eso. Son creencias humanas. Y él trabajaba, le gustaba trabajar los sábados. Seguramente porque de pronto pues todo el mundo estaba más tranquilo, había menos gente en las calles y él salía con sus apóstoles a hacer el trabajo que estaban haciendo. Y bueno, por eso, por estos ejemplos que les estoy colocando, ahí están las citas donde pueden corroborar. Por esto Jesús fue odiado por los judíos, a tal punto que siempre buscaban la forma de asesinarlo. Y lo dice en el documento bíblico en varias ocasiones. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo, los judíos buscaban ocasión para matarlo. Está el tema de los sacrificios, como estos falsos dioses pedían sacrificios. Jehová obviamente no era la excepción. Ahí está en Primera Reyes 8:63, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron holocausto al día siguiente 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Primera Crónicas 29:21.
Levítico es un libro que si usted pudiera cogerlo de la Biblia y lo exprime así, yo diría que sale sangre, porque es el libro donde muestra todo el proceso de sacrificios y cómo se elabora el ritual para el sacrificio, cómo Jehová se los enseñó a través de Moisés. Eso parece un ritual satánico, literalmente. Así se hacen los sacrificios satánicos. Cómo se degolla el buey, el animal, se esparce la sangre por el santuario, se rocía, ¿no? Eso es tremendo. Y me atrevo a decir que en muchas ocasiones se hicieron sacrificios humanos. Y no solamente Jehová los pedía, todos estos falsos dioses de la antigüedad pedían sacrificios de sangre. Para ellos era apetitosa la sangre. Y luego la carne que quedaba la asaban y el olor era grato para Jehová. En varias ocasiones del Antiguo Testamento, cuando se asaban las tripas también de las víctimas, decía olor grato a Jehová. Eran personajes físicos, que les gustaba toda esa clase de sacrificios. Y bueno, en Isaías denuncia también, dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Estás matando a un ser vivo. En el Génesis, posiblemente es la cita del primer sacrificio que pidió Jehová cuando le dice a Abraham que tome su mano y asesine a Isaac, ¿no? Él lo iba a hacer y luego Jehová se arrepintió y le dijo que no lo hiciera. O sea, lo tentó. Y en Santiago, ya, enseñanzas de Jesús, dice que Dios no tienta a nadie. O sea que, evidentemente, no estamos hablando del Dios verdadero. Juan, ¿qué enseñó de los sacrificios? Y eso está ahí en los evangelios. Él enseña que la sangre de los corderos y de los machos cabríos no quitan el pecado. ¿Cuál es el único sacrificio, entre comillas, que un hombre debería hacer? Un corazón arrepentido, enseñaba Juan. Él llamaba a los hombres al arrepentimiento, a corregir la senda y dar frutos de ese arrepentimiento. Eso era lo que hacía él en su prédica. Entonces, en Hebreos lo ratifica, que esto no quita pecados, esto no expía ningún pecado, ni rezar rosario, ni llevar diezmos, ni bañarte con agua bendita, eso no funciona. Eso es creencia y eso fue lo que enseñaron estos falsos dioses. Cuando usted reconoce sus errores, pero de corazón, de forma honesta y sensata, listo, los reconoció. Y inmediatamente elabora unas acciones para corregir eso, porque no solamente es ahí sí, yo soy envidioso, yo soy lujurioso, yo soy infiel. No solamente es reconocerlo, es comenzar a cambiarlo y finalmente dar frutos de esa transformación, ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Esa era la prédica de Juan, y Juan predicaba así para preparar a la gente para la venida del Cristo. Porque si no hay una preparación interior de lo que estas entidades nos enseñaron, entonces la humanidad no estará lista para recibir la fuerza de la segunda venida, que no es un evento religioso, un evento, fenomenista, como se le llama. La segunda venida es el despertar de la humanidad. Veámoslo de esa forma. Cuando la humanidad se conecte al verdadero Dios de la vida y deja a estos falsos dioses atrás. Cuando la humanidad entienda que las guerras no son el camino, cuando entendamos que los odios no son el camino, cuando entendamos que la promiscuidad no es el camino. Todo aquello que es negativo, que nos destruye, empezar a transformarnos por un hombre nuevo, por ese Hijo del Hombre que habló Jesús. Cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones sean puras. No cuando le digo a alguien que lo quiero y por la espalda lo odio. Entonces, todo ese proceso de transformación es lo que la humanidad debe vivir. Y ese es el llamado al arrepentimiento de Juan. Juan es el trabajo interior. Y ese trabajo interior nos prepara para la segunda venida, que es en el corazón de los hombres. Porque dice Apocalipsis, si no estoy mal, la primera venida, cuando Jesús vino, Él compartió con la gente, con pecadores, con justos, con pobres, con ricos, compartió con todo el mundo y le entregó el mensaje a todo el mundo. Para que los que entendieran hicieran su proceso al pasar el tiempo, porque ese mensaje no era solo para aquella época. Y ese es el llamado que estos mensajeros de la luz vienen haciendo.
Jesús se encargó de denunciar abiertamente a Jehová, solo que eso nos lo ocultaron. ¿Por qué? Porque como ven aquí, Jehová era magnicida, era un asesino. Cuando, por ejemplo, miren esta cita, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Aquí, cuando Israel sale de Egipto, que es llevado por Moisés, Amalek es una población que no permitió que los judíos pasaran por allí. Se opuso y dijo, no, cojan por otro lado, señores. 400 años después, miren lo vengativo que es, Jehová da esta orden. Dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, aún a los de pecho y a todos los animales que tenían. Entonces, era un personaje asesino. Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Para que ustedes vean el carácter de este personaje. Y mucha gente esto se lo ha preguntado, ay, ¿por qué Dios hacía eso? Sencillo, porque no es Dios. Dios no haría eso. Además, este es un personaje celoso y posesivo. No permitía que el pueblo que eligió mirara para otro lado. Pero ¿por qué tiene el temor de que mire para otro lado? Porque sabe que es un falso Dios. Y alrededor de él habían otros falsos dioses, pero sobre todo hay un Dios verdadero. Y no quiere que la humanidad despierte al Dios verdadero. Por eso es celoso. Usted cuando tiene su pareja, los celos son el reflejo de inseguridad. Si usted tiene celos de alguien o de algo en su relación, es porque usted no está seguro de su pareja. O sea, usted tiene miedo de que su pareja lo deje. Cuando usted tiene absoluta certeza de que esa relación es fiel y verdadera, los celos desaparecen. Eso es muy claro. Vengativo, bueno, ya lo he mencionado, hay varias citas donde muestran que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Mía es la venganza y la retribución, dice Jehová. Todo esto es Antiguo Testamento, por supuesto. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate en Salmos. Entonces, personajes, porque Jehová, como les dijo, es una organización que enseñaron a la humanidad todo esto, ¿no? Ah, que somos vengativos. Ya sabemos de dónde heredamos esto, que somos posesivos, que somos celosos. Ya sabemos de dónde viene esto. Entonces, cuando usted puede decir, no, ya yo sé que Jehová es un falso Dios, yo estoy con el Dios verdadero. Pero si usted sigue siendo vengativo en su pensamiento y en sus acciones, usted sigue adorando a Jehová, aunque no vaya a ninguna religión. Si usted sigue siendo violento, si usted sigue siendo promiscuo, usted sigue adorando a Jehová. Aunque ya no rece, aunque ya no le cante alabanzas, no importa. Aquí lo importante que hay que transformar es el legado y todo aquello que nos enseñaron y que la humanidad replicó. Ese es el trabajo. O está el otro, no, yo sigo el mensaje de Jesús, pero no soy capaz de perdonar a nadie. ¿Y de qué me sirve ir allá y predicar y enseñar a Jesús si no soy capaz de perdonar? No tiene sentido. Cuando el mensaje de Jesús lo que buscaba era la aplicación de su mensaje. Por lo contrario, Jesús enseñó la mansedumbre a través de Santiago 3, cuando dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando yo tengo rabia, cuando tengo amargura, cuando tengo celos, estoy replicando la herencia de Jehová. Pero cuando soy capaz de ser pacífico, amable, amoroso, aún con mis enemigos, estoy encarnando el mensaje de la luz. Y ese es el reto de la humanidad. No es saber que Jehová no es Dios, porque esto cualquiera lo puede saber si investiga. Es muy fácil darse cuenta. Bueno, no para todo el mundo, pero
La información está. El reto para nosotros es vivir el mensaje de transformación para poder salir de ese sueño profundo que desde el Génesis se nos impuso y poder restaurar la genética original, porque esa genética original se va a restaurar gracias al pensamiento y la transformación de la humanidad, pero también a la energía del sol que viene llegando desde el centro de la galaxia, como anunciaron los mayas, en ese despertar, en ese nuevo día galáctico. Así lo enseñaron las profecías, el despertar de esta humanidad está programado, porque esta oscuridad que cayó aquí tiene poco tiempo, lo dice Apocalipsis. Cayó ese diablo con gran ira porque sabe que tiene poco tiempo. Y el círculo se le está cerrando. Se está acabando su tiempo. Los acontecimientos que estamos viviendo nos pueden colocar ante lo que las profecías llamaron como el tiempo del fin. Un tiempo donde sucederían varios acontecimientos y sería el tiempo de elección y selección para la humanidad terrestre. O escogemos la luz o escogemos la oscuridad, porque no hay otro camino. Bueno, Jehová también, para ir cerrando esta información, era un personaje que era muy materialista, ¿no? Eso también lo heredamos de estos personajes. Pidió que se le construyera el templo, un templo suntuoso que se construyó, luego fue destruido, luego se volvió a construir, y los judíos están esperando que se reconstruya el tercer templo para sentar ahí a su Mesías, o el anticristo que viene a gobernar, que traerá precisamente ese mismo espíritu Salomón, ¿no? Porque dice Apocalipsis que el número de la bestia es 666. Y en Primera Reyes 10:14 nos dice que el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Y cuenta, dice Apocalipsis, cuenta el número de la bestia, que es número de un hombre, y ese hombre es Salomón. Salomón, o ese espíritu Salomón, es el mismo anticristo que se sentará en el tercer templo de Jerusalén para gobernar el nuevo orden mundial. Jehová pedía diezmos, aquí está la cita de Levítico 27:30. El diezmo de la tierra es la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Pedían los diezmos, diezmos que nosotros creímos que son solicitados por el Dios verdadero. El Dios de la vida no necesita nada, no necesita ni sus rezos, ni sus alabanzas, ni sus diezmos, ni su adoración, porque Él es el que provee todo. No necesita nada de nosotros. ¿Cómo es que el creador de los universos y de todo lo que existe va a necesitar un templo en un pequeño planeta? ¿Cómo es que Él va a necesitar unas alabanzas, unos cánticos? Si acaso es un personaje que puede escuchar, que tiene oídos o le agrada la música, eso no tiene sentido. ¿Usted quiere agradar a Dios? Conéctese con su corazón. Haga las obras que den vida a usted y a los demás. Replique la vida como lo hace la naturaleza. Detenga el odio, detenga la violencia, detenga la lujuria. Que sus pensamientos, sus emociones, sus acciones siempre entreguen vida. ¿Y cómo es eso? Bueno, veamos los ejemplos de la imagen real de la naturaleza. Veamos un árbol, por ejemplo. ¿Qué entrega el árbol? El árbol entrega el fruto. El fruto usted se lo come y el fruto es vida. Y coge la cáscara del fruto o la concha y la tira a la tierra y es vida, porque es alimento para la tierra y para el mismo árbol. El árbol produce sombra. Es decir, todo lo que el árbol da de él es vida. Entonces, reflexionemos sobre nosotros. ¿Qué entregamos cuando pensamos? ¿Qué entregamos cuando sentimos? ¿Qué entregamos cuando hablamos? ¿Qué entregamos cuando hacemos hacia nosotros mismos y los demás? ¿Genera vida o genera división, genera odio, genera destrucción? Cuando eso lo transformemos por vida, allí usted está adorando al Dios de la vida, en palabra y obra, porque los verdaderos adoradores del Dios verdadero lo harán en espíritu y en verdad. Espíritu son las acciones y la verdad es la imagen real de la vida. Lo que ellos, los falsos dioses estos, nos enseñaron es todo mentira.
En cambio, Jesús enseñó la humildad. Era un hombre sencillo, dormía donde se lo ofrecían, comía lo que le ofrecían y siempre tuvo esa humildad. Los que promueven el dinero y el oro son estos falsos dioses. Ahora, no quiero decir con esto que no necesitemos el dinero para las cosas, pero es evitar el apego y la avaricia a él, que es lo que nos atrasa. Dice Pablo que el amor por el dinero es el origen de todos los males. Y lleva mucha razón, porque por dinero se mata, se roba, se ultraja, se hace de todo. No hagáis tesoros en la tierra, enseñó Jesús, sino haceos tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Ahí está. El corazón es la conexión con lo eterno. El corazón nos entrega vida. Y ahí está escrita la ley. Recuerden lo que dijo Pablo. Tablas de carne del corazón. El corazón es la conexión con el Dios de la vida. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esa es otra condición a la que estamos llamados, ¿no? Ser hombres y mujeres de servicio. Jesús, siendo lo que era, vino a servir. Vino a servirnos. Y Jehová, ¿qué enseñaba? Que a él había que rendirle pleitesía y servirlo, hacerle sacrificio, darle diezmos, construirle templos. ¿Y qué imagen replicamos más? ¿La que nos adoren o en la que servimos? Si estamos en la que nos adoren, que nos aplaudan, que nos reconozcan, estamos en el falso Dios del Antiguo Testamento. Si somos servidores, estamos en el verdadero Dios de la vida. Y aquí esta cita de Hechos 17:24 es muy, muy importante, porque nos habla del verdadero Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, porque no es alguien, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Y Corintios, 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios como chispa de vida está en cada hombre. A Dios no hay que irlo a buscar en un templo ni en una religión. Cuando usted le tiende la mano a un semejante, usted está sirviendo a Dios. Porque si Dios está dentro de mí, está dentro de él. Cuando usted le hace el bien a otro, cuando usted cuida al otro. Jesús lo enseñó en una parábola. Cuando dice que cuando tuve frío me vestiste, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando estuve en la cárcel me liberaste. Los apóstoles le preguntaban, pero ¿y en qué momento te hicimos eso? Y él dijo, por cuanto se lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. ¿Qué estaba enseñando allí? Que la divinidad y el poderío del Padre de las Luces está en cada ser humano. Y el amarnos los unos a los otros, como Él también enseñó, esa condición nos acerca al verdadero Dios. No es estar bien con un pastor, no es ir a la iglesia sin falla los domingos, eso no sirve para conectarse con el verdadero Dios. Le puede servir como una actividad en que usted se entretenga, que haga amigos, y si usted quiere seguirlo haciendo, puede hacerlo. Pero tiene que saber que si usted lo que está buscando es al verdadero Dios, ese no es el camino. Le sirvió como aprendizaje, muchas cosas importantes, pero lo importante es el trabajo interior. Y bueno, Jesús denunció, por supuesto, al falso Dios en varias ocasiones. Aquí pongo algunas citas. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como el justo, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. En Juan 8, él lo dijo muy claro, ¿no? En el capítulo 8. Todo el capítulo 8 es una denuncia directa a Jehová. Él le habla a los judíos y le dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre.
vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre, de Jehová. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la denuncia de Jesús al poner en evidencia el falso Dios del pueblo judío. Y ese falso Dios del pueblo judío es el Dios que toda la humanidad adora, porque nos lo mezclaron desde el concilio de Nicea y nos hicieron pensar que el Padre de Jesús, el Padre de las luces, el Dios de la vida, es el mismo Jehová. Y vaya que tienen grandes diferencias. Y en el mismo documento se delata. Cuando en 2 de Samuel dice, 2 de Samuel 24:1 dice, cuando David censa el pueblo, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Crónicas, primera y segunda de Crónicas, son libros que lo que hacen es ampliar los relatos de Reyes y de Samuel. O sea, profundizan y amplían algunos relatos. Hablan de lo mismo. En Primera Crónicas 21:1 se refiere al mismo acontecimiento de 2 Samuel 24:1, cuando David censa al pueblo. Y aquí que dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si ven que son las dos mismas citas, el mismo evento, pero en una se coloca el nombre de Jehová y en otra se coloca el nombre de Satanás. ¿Qué pasó aquí? ¿Se les pasó cambiar el nombre? Bueno, no sabemos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos dice 2 de Corintios 11:14. Y bueno, muchachos, con esto vamos cerrando ya, con estas reflexiones de este conocimiento cifrado en la primera de Juan 5:19-20, cuando él dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Esa es la diferencia. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, y este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los ídolos. Y aquí está esta última diapositiva para que veamos las diferencias a la hora de leer el documento bíblico, porque hay mensajeros y profetas del Antiguo Testamento que vinieron hablando del Dios verdadero. Pero en las traducciones y manipulaciones se colocó Jehová. Y ahí, bueno, es el enredo de mucha gente. Pero esto nos ayuda a identificarlo. El impostor siempre estará rodeado de odio, guerra, muerte, división, mentira, codicia, ira, injusticia y brutalidad. Mientras que el Padre verdadero es amor, paz, vida, armonía, verdad, bondad, inmutabilidad, justicia y sabiduría. Y de esa forma podemos ayudar a diferenciar cuando se está hablando del uno y del otro. Evidentemente Jesús o el Nuevo Testamento habla del verdadero. Ahí en las Biblias no se menciona el nombre de Jehová. Hay algunas ya que han sacado, sobre todo en las de los testigos de Jehová, que se coloca el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento también. Eso antes no estaba así. Entonces eso es importante conocerlo. Así que bueno, ha sido para mí un placer compartir esta información con ustedes, que es de vital importancia, sobre todo para este momento que vivimos, ¿no? Donde muchas informaciones se nos han ocultado y es necesario conocerlas, ¿no? La religión por profecía, la estructura religiosa caerá, porque la mentira que la sustenta, el falso Dios de ese Antiguo Testamento, cada vez se pone más en evidencia. Y los hombres y mujeres despiertos se dan cuenta de esto y empiezan a buscar en sus corazones al verdadero Dios de la vida. Aquel que predicó Jesús y los mensajeros de la luz, como dice Apocalipsis, el misterio de Dios en un momento determinado se revelará para que la humanidad finalmente se conecte con el Dios verdadero.